Dios me los bendiga una vez más, hermanos. Les saluda el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos da de compartir una vez más medicina espiritual. El propósito de esto siempre es de llenar nuestros corazones con la palabra del Señor, de recibir una revelación del Señor a través de su palabra y que sea medicina para nuestros cuerpos. Entonces yo les invito a orar conmigo en este día y dejar que el Señor nos hable a través de su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que es por tu misericordia que tú nos dejas despertar un nuevo día. Nos dejas, Padre, estos minutos, Señor, de compartir esta medicina espiritual. Tu palabra es vida para nosotros y te pedimos, Señor, en este día que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para poder entender tu palabra en una manera profunda y personal en nuestras vidas. Señor, te pido que me uses como un instrumento para bendición a la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra el día de hoy, y esta se encuentra en el libro de Josué, en capítulo 6, y voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 4, y quiero que sigan conmigo mientras que escuchan. Dice Josué 6, del 1 al 4. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Gloria a Dios. Hemos escuchado y hemos leído tal vez esta palabra muchas veces. Y yo meditaba en esto en esta semana y quiero decirles de antemano de que yo sé que no nada más en nuestra iglesia en Puerta al Cielo Church, sino yo sé que en el pueblo de Dios hay muchas personas, y tal vez usted sea una de ellas, que está pasando por momentos difíciles, una tribulación, una enfermedad, algo en su matrimonio, en su familia, algo tal vez en su trabajo, situaciones difíciles, situaciones que nos traen realmente a un punto donde estamos angustiados o tribulados en nuestro corazón. Entonces esta palabra, el Señor me hizo sentir algo diferente que no había pensado de esta manera. Dios había prometido entregar a la ciudad de Jericó en manos del pueblo del Señor, de los israelitas. Él ya lo había prometido, dice su palabra, que iba a entregar a Jericó y a su rey. Pero cuando ellos ya iban marchando a la batalla, tuvo Dios otra idea. Si queremos realmente conocer a Dios, tenemos que escudriñar su palabra. Ahí vamos a encontrar a Dios en una manera muy personal. Y si lo estamos haciendo, entonces en su palabra nos vamos a dar cuenta cómo el Señor muchas veces nos da promesas. Es cierto, hay muchas promesas y hay promesas que son condicionales, muchas que son condicionales. Pero hay promesas del Señor. Pero no todas las veces el Señor nos da los detalles. Si nos damos cuenta, no siempre nos da los detalles de cómo va a llegar esa promesa. Y es aquí donde vemos como creyentes que las cosas a veces se ponen difíciles, porque no es fácil creer en las promesas del Señor cuando las circunstancias alrededor de nosotros también nos están hablando. Y muchas veces esas circunstancias nos están hablando, nos están gritando, nos están distrayendo de la promesa que el Señor ya nos ha dado. Es ahí mismo donde comenzamos a entender que nuestro Padre Celestial nos permite pasar por las tormentas para muchas veces probar nuestra fe.
Por eso dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y Dios, una pregunta, mis hermanos, ¿Dios es fiel a sus promesas? Claro que sí, claro que Dios es fiel a sus promesas, pero muchas veces hay un proceso de crecimiento para nosotros antes de llegar a esa promesa. Hay lecciones que Dios quiere enseñarnos. Entonces, ahí es donde tenemos dos opciones: o le creemos a Dios o dudamos. Y pues pregúntele a Pedro cuál es el resultado de dudar. Pedro, cuando él estuvo en esa barca y dijo: Señor, llama, yo voy a ti, y él comenzó a caminar sobre las aguas, tuvo su mirada fija en la promesa. Cristo es la promesa de salvación, pero cuando miró las circunstancias comenzó a hundirse aún antes de recibir el milagro. Y Dios, como quiera, Jesús viene, extiende su mano y lo levanta y le da ese milagro una vez más. Es natural, mis hermanos, es natural. Yo lo digo en un sentido humano, es natural dudar ante la circunstancia que nos rodea. Pero es por eso que Dios quiere que dejemos de ser naturales y seamos espirituales. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, miren nomás esta historia. Dios les había prometido al pueblo de Israel la conquista de Jericó, y ellos fueron hasta la ciudad aún sin saber cómo lo iban a hacer. El Señor dijo: vayan, ellos fueron, pero ellos se atrevieron a creerle a Dios. Básicamente aquí está un proceso: es creerle a Dios, es estar en obediencia a su palabra. No se trata de sacrificio, se trata de obediencia a Dios. Si de sacrificio se tratara, mi hermano, todos estuvieran ofreciendo, pero Dios, mi hermano, quiere obediencia a su palabra. Cuando Él dice marchen, es marcha. Y pues llegaron ante la gran ciudad, vamos a decirlo de esta manera, ante el gran problema. Y Dios les dice: ok, aquí está el problema. Y me imagino todos gritando a voces de guerra: a la conquista, vamos a vencer. Y Dios dice: vamos a pasar 7 días dando vueltas a este problema antes de resolverlo. What? Tal vez a unos se les acabó el gozo. Iban listos para recibir, y querían la promesa, estaban listos para recibir la promesa. Y muchos de nosotros estamos pidiendo a Dios la victoria, y Dios te dice: wait a minute, un momento, detente por un momento, y vamos a pasar 7 días dando vuelta alrededor de esto antes de resolverlo. A veces nosotros queremos progresar, pero Dios nos lleva en círculos. Mire el pueblo de Dios en Éxodo, porque había lecciones. 40 años duraron dando vueltas en el desierto, en una jornada que tal vez les hubiera tomado 2 meses, 3 meses. Duraron 40 años dando vueltas, porque Dios estaba esperando que ellos aprendieran las lecciones que Él tenía para ellos. Dios es un Dios de propósitos. Nunca permite circunstancias solo porque sí. Esto lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. A veces estamos esperando que Dios cambie nuestra circunstancia, pero Dios está esperando que la circunstancia nos cambie a nosotros. Nuestra perspectiva de progreso no se parece nada a la perspectiva de Dios. Nosotros medimos el éxito cuando vemos lo que queremos. Pero Dios, mis hermanos, Dios mide el éxito cuando estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, cuando estamos dispuestos a obedecer a su palabra, cuando nos atrevemos a creer sin saber cómo, sin saber cuándo. El Señor dice: ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a creer? Y si tú dices que sí, entonces estás dispuesto a obedecer. Queremos que Dios bendiga nuestros negocios, pero Él quiere que reconozcas a Él como nuestra fuente de provisión. Queremos que Dios bendiga nuestros matrimonios, pero Dios quiere que nos sometamos
los unos a otros en reverencia a Él, como dice su palabra. Queremos que Dios acabe con nuestro temperamento, pero Dios quiere que practiquemos el dominio propio. Queremos que Dios borre nuestras palabras apresuradas para hablar, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar nuestras lenguas. Entonces, mis hermanos, la próxima vez que Dios le indique que pase otra vuelta antes de resolver el problema, cuando Dios, yo sé que muchos están dando vueltas en este momento, pero no se han dado cuenta que Dios está tratando de darles una gran lección. Manténganse alerta a la lección que tienen que aprender. Alerta a la sabiduría que Dios comienza a susurrar a través de la circunstancia. Nuestra disposición de poner un pie delante del otro y caminar y marchar como Dios nos está llamando es mejor que cualquier sacrificio que tú puedes hacer. Creerle a Dios, caminar en fe, creyendo ya en la promesa que ha sido dada. El Señor se deleita en obediencia mientras que tú das otra vuelta. A su tiempo el Señor traerá la victoria como lo trajo al pueblo de Israel. Siga leyendo en Josué del capítulo 6 en adelante. Pero en esa vuelta que estás dando en este momento, y no sabes cuántas van a ser, créele a Dios, bendice el nombre del Señor en medio de la circunstancia y ten tu oído atento a la promesa y la lección del Señor. Yo les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que hay grandes lecciones, Señor, en el proceso que tú nos llevas. Yo te pido en este momento, Padre, por cada uno de mis hermanos que escucha esta palabra, que tú los bendigas, que tú los guardes. Pido, Señor, que tu rostro resplandezca en ellos. Padre, que haga paz en medio de la tribulación. Que, Señor, se pueda medir el progreso, Señor, al milagro, a la bendición, a la victoria que tú nos llevas por medio de la obediencia a tu voz. Que seamos rápidos, Señor, a escuchar y a obedecer lo que tú tienes para nuestras vidas. Nos revela, Señor, tus propósitos en tu palabra. Ayúdanos a meternos profundo en tu palabra. Que podamos tener descanso sabiendo que tú eres el que nos vas guiando a esa victoria, a esa tierra prometida, a la conquista. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, mis hermanos. Esto ha sido Medicina Espiritual. Me despido. Yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y créame que el Señor va a hacer cosas grandes cuando nosotros somos obedientes a su palabra. El milagro, las promesas del Señor están ahí. Hay que creerle al Señor. Estoy orando por cada uno de ustedes que escucha este mensaje, que sean llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que los guíe cada día a tomar un paso a la vez, creyendo en Dios, porque sabemos que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén. Adiós.